Buenos días, Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos, Torah Demet, Brohim Habaim. Estoy teniendo dificultades aquí, no sé por qué. Es un poco difícil a veces saber si estamos transmitiendo o si no estamos transmitiendo. Ojalá que... estamos bien. Gracias a Dios, estamos juntos. Bienvenidos. Terapia número 63. Y nosotros vamos a hablar, estamos haciendo aquí una serie sobre, primero la salud mental, estamos hablando de la terapia, estamos en la terapia número 63. Y como es natural, tenemos diferentes porciones de nuestro estudio. Pues aquí vamos a comenzar con hablando, la semana pasada comenzamos hablando de adicciones y todo tipo de dificultades en ese área. Y como mañana por la noche es Purim y como todos sabemos, nos avisan por toda la red que supuestamente es una mitzvah emborracharse, embriagarse en Purim con alcohol. Pensé que con todo siendo alineado, que podemos tomar algunos momentos, como hemos estado hablando de adicciones. Comenzamos la semana pasada, que hoy nos enfocaríamos en la adicción y las dificultades asociadas con el alcoholismo y la manera tradicional correcta del judaísmo, hablando sobre las adicciones y específicamente en este segmento, terapia número 63, nos vamos a enfocar en el alcoholismo, a la luz de la fiesta de Purim. Voy a comenzar con el mito. Primero el mito. El mito quiere decir que no es cierto. El mito que la Torá requiere que uno se emborrache durante la fiesta de Purim. Y ayer mi amigo Joseph me dijo que la gente me va a acusar de ser un apagafiestas. Me encantó, es tremenda. Pues aquí no hay interés en ser un apagafiestas, pero sí hay interés en ampliar nuestro entendimiento a la luz y al entendimiento de la Torá, de la Halajá, del judaísmo en general, sobre los temas de la borrachera, del alcoholismo, y no siempre son iguales. Una persona que toma no es necesariamente un alcohólico. El judaísmo no prohíbe tomar, pero sí prohíbe andar constantemente emborrachándose. Eso es una persona que necesita ayuda. El alcoholismo es a donde la persona forma una dependencia de la sustancia del alcohol. No importa cuánto alcohol o que la persona se ha vuelto dependiente del alcohol. Y usando nuestro entendimiento de lo que es los requerimientos, los mitzvot, las costumbres relacionadas a Purim, y específicamente me interesa el tema de que constantemente estamos viendo un judaísmo presentado por toda la red que verdaderamente no es muy profundo, porque solamente mencionan una sola opinión o una sola opción, casi siempre desde el lente ashkenazi, jaredí, a veces hasídico, en lugar de ampliar el paladar de nosotros, ofreciendo múltiples opiniones en el judaísmo. Tenemos que estar claro, entender claramente que el judaísmo verdaderamente es muy variado
y hay múltiples opiniones. Y el judaísmo no es una religión dogmática en que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y las personas que no están de acuerdo con lo popular o que quiere ampliar el paladar del estudio, no son herejes. ¿Ya? Pues hoy vamos a ampliar nuestro paladar. Y la razón, abiertamente puedo decirlo, que la razón que me interesa hablar sobre los halajot, porque esto no es una clase de ley judía, la razón que me interesa ampliar nuestro paladar, nuestro entendimiento sobre las leyes y las costumbres de Purim en relación a la borrachera, al tomar en Purim, es porque me parece a mí que los Jamim, los sabios, están hablando por medio de la ley de temas que son necesarios para poner un poquito más maduro nuestro entendimiento sobre el alcohol, el consumo del alcohol desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva tradicional hebrea, y me gustaría hablar sobre esos temas hoy. Terapia número 63, irónicamente, acercándonos a la fiesta de Purim, hablando sobre el alcoholismo. Creo que es apropiado. Estamos acercándonos a esa gran fiesta. Pero no solamente estamos hablando sobre los temas del consumo de alcohol en Purim, pero sino verdaderamente del año entero. Y vamos a ampliar eso en nuestras clases. Nos quedan algunas más sobre los temas de la adicción. Como ya mencioné anteriormente, ejercí mis psicoterapia por muchos años en el mundo de las adicciones en Nueva York. Aún tengo licenciatura en acupuntura, medicina china tradicional, específicamente enfocado en el área de las adicciones. Trabajé por unos años en el sur del Bronx, en el hospital de Lincoln Hospital, hospital público, dando tratamientos por adicciones, usando acupuntura y terapias, psicoterapias para apoyar esa labor. Me interesa mucho el tema, no solamente desde la perspectiva de las adicciones, tratamiento de las adicciones al estilo moderno en la psicología, pero también desde la perspectiva espiritual, religiosa. Y creo que una de las razones por esas intervenciones religiosas es que verdaderamente muchas de las personas que se rinden a las adicciones o que terminan en situaciones de adicción es porque sienten un vacío profundo adentro. Ese vacío a veces es para balancear otras emociones, tratar de escaparse de realidades que no saben cómo escaparse y por esa razón quieren anestesiarse. Muchas personas caen en esa necesidad porque verdaderamente profundamente sienten una necesidad. A veces hay personas en la sociedad en general que se satisfacen. Estoy tratando de ser cariñoso. Se satisfacen con una vida tal vez vacía o poca profunda. Y hay otras personas que profundamente sienten los dolores de la vida y tratan de responderle. Y a veces la respuesta que desarrollan no es una respuesta saludable, pero por lo menos están tratando de responderle a los problemas en vez de ignorarlos. Muchas veces personas comunes
no captan o ignoran, simplemente aceptan una vida pálida, no le responden a las vicisitudes de la vida. Y hay otras personas que espiritualmente sienten ese vacío, ese dolor, y tratan de escaparse de él. La semana pasada mencionamos a Noah, a Noé. Lástima, Nebuch perdió todo lo que tenía. El mundo entero se le fue. Estuvimos hablando sobre el Midrash, que usa diferentes animales para crear la viña de Noah. Pero de todas maneras, lo que vemos aquí es un pobre alma, ser humano, que ha perdido mucho, que ha pasado por un gran trauma y está buscando algún tipo de alivio por medio de de la sustancia, del alcohol, se emborracha y termina sufriendo las dificultades producto de ese emborrachamiento. Hoy vamos a explorar un poco sobre muchas leyes relacionadas a Purim con sus fuentes que verdaderamente no demandan, como se presenta por toda la red, no demandan esa borrachera, no demandan que las personas tengan que tomar alcohol y que moderan, verdaderamente moderan, usando la ley, moderan esa costumbre, es un minhag, no es una ley, de tomar durante la fiesta de Purim. Pues, Brujem Abaim, mi introducción, tengo que buscar mi café, que lo puse demasiado lejos de mí, imagínense. Tal vez eso es una adicción. Bienvenidos. Terapia número 63. Rabino Manny Viñas, terapeuta, rabino. Vamos a hablar de unos temas no tan difíciles, pero también que pueden ser difíciles para muchos que están luchando con esta plaga del alcoholismo en su vida. Hablamos la semana pasada de que Dios nos acompaña en nuestro Egipto a sacarnos de ahí. Le pido a Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, que mis palabras sean de aliento y nos den esperanza, y aún por medio del estudio se nos ofrezcan múltiples formas de pensar. Pues bienvenidos a todos. Los amenacé con tomar café. Lechaim tovim, elohim shalom. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Se publica tanto por todas las redes esta costumbre, esta idea de que viene la fiesta de Purim y que uno tiene que es una mitzvah, un mandamiento, una obligación, tener que embriagarse en Purim. Y muchas personas como que me escuchan, especialmente por todas partes del mundo, le encanta la idea porque le da una licencia de emborracharse. Y el tema que me llama la atención es que esto no es 100% un mandamiento o aceptado dentro de la tradición rabínica. Y vamos hoy a destapar y hablar de algunos de los temas que están relacionados a este tema. Y también me interesa mucho este tema, como ya mencioné, de que constantemente nos están presentando un judaísmo demasiado simple, en mi opinión, demasiado simple, y que verdaderamente, en mi humilde opinión, lo menos que pudiéramos hacer es presentar otras opiniones para profundizar y dar una perspectiva sobre una religión que no es tan simple como se nos presenta. ¿Por qué? Porque al aprender
sobre los temas halágicos, los temas legales, las actitudes tradicionales en relación a la borrachera de Purim, podemos conocer más sobre la actitud tradicional, la forma que nosotros tradicionalmente en los hebreos en relación a estos temas. Añado que todos los sabios, todos los sabios prohíben que las personas que van a ser afectadas muy fuertemente de forma negativa, le prohíben que tomen. Una persona que tenga un historial de alcoholismo o que verdaderamente vea que puede perder control de sí mismo, como vamos a ver algunas de los detalles que vamos a estudiar, que si esa persona se siente que va a perder control de sí mismo o que va a ser un peligro para sí mismo o para otros, es prohibido de tomar. Una persona que se le afectaría la salud de forma negativa, es prohibido de tomar. Esto incluye problemas de salud y también situaciones de alcoholismo, a donde la persona se siente que un trago se vuelve 10 y 10 tragos se vuelven 20 y no sabemos cuándo esto va a terminar. Mejor evitar el primer trago para entonces no tener 10 y para entonces no tener 20. Pues las personas que se vuelven adictos, que sienten que no tienen control o que el alcoholismo toma control de ellos, son prohibidos de tomar de acuerdo con la ley. La moderación es la palabra clave en relación al alcohol en la perspectiva tradicional hebrea. El judaísmo no prohíbe tomar vino o aún tragos fuertes, pero prohíbe andar constantemente emborrachándose. Muy común, como hablamos la semana pasada, para fiestas, para momentos alegres, tomar un trago, hacer un lejaim, pero eso no quiere decir que uno pierda control. Y si uno empieza a notar que está perdiendo control o otros ya le han avisado que esta persona, le avisan a uno que uno está perdiendo control, es hora de tomar control. Tenemos la idea en el Talmud que viene del Salmo 104, versículo 15, que el vino alegra el corazón del hombre. En otras palabras, muchas de las celebraciones del judaísmo incluyen el vino. Nosotros teníamos una cultura que aceptaba el vino y que consideraba el vino como parte de nuestra liturgia, que todavía, gracias a Dios, lo mantenemos. El Kiddush, la Abdalá, la circuncisión, todos los eventos, las bodas, todos los eventos requieren o involucran algún tipo de vino, por la razón de este salmo que acabo de citar, que nos dice que el corazón del hombre se alegra junto con el vino, pues el vino está asociado a celebraciones de mucha alegría. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 13, pero la viña le dijo a ellos, dejaré mi vino que alegra a Dios y a los hombres, y tener solamente relación a los árboles. La palabra ya, la Torá, el Tanaj nos está reconociendo que el vino alegra el corazón del hombre. En el libro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, el pan fue hecho para la risa, para alegrar, y el vino alegra la vida, y el dinero resuelve todo. Por Proverbios, capítulo 31, versículos 6 y 7, dale fuerte tomar al que se está muriendo y vino al que está angustiado. Déjalos tomar y olvidar su pobreza y que olviden su miseria. Obviamente, la tradición bíblica no prohíbe el tomar vino, sino al revés. Cuando habla del tomar vino, reconoce que el vino
El vino contiene alcohol, que le da alegría al corazón y parte de la celebración. El Talmud, en relación a la fiesta de Purim que estamos hablando, que viene ya el lunes por la noche, nosotros vamos a transmitir, como hacemos todos los años, la lectura de la Megilá. El Talmud Megilá, página 7b, Talmud Bavli, Talmud Babilónico, Tratado de Megilá, página 7b, nos enseña que uno es requerido, así como dice, requerido tomar hasta emborracharse en Purim, lo suficiente que uno no pueda distinguir entre maldito es Hamán y bendecido es Mordejai. Ahora, enseguida que les leo ese supuesto mandamiento del Talmud que nos mandan constantemente por las redes, necesitamos analizarlo. No es tan fácil. Primeramente, como siempre tengo que mencionarlo, que el Talmud, la tradición rabínica, no es autodidáctica. ¿Qué quiere decir eso, rabino? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si les leo lo que dice ahí en el Talmud Megilá, página 7b, lo dice, tiene que emborracharse, es requerido, y emborracharse tanto, ¿hasta qué límite? Hasta que no sepan la diferencia entre, literalmente, maldito es Amán y bendito es Mordejai, hablando en ladino un momento. ¿Qué quiere decir eso? Número uno. Número dos, vamos a aclarar algunas cositas aquí. Porque el Talmud diga algo, no quiere decir que es la ley. Esto no es complicado. La ley, la halajá, no se determina por algunas frasecitas que se encuentran en el Talmud. La tradición nos enseña cómo aplicar las enseñanzas del Talmud, si se ignoran, si se aplican, si son la opinión mayoritaria, si no son la opinión, si son la opinión minoritaria. Como la ley no se determina de acuerdo a frasecitas que se encuentran en el Talmud. ¿Cómo entonces yo sé cuáles son las secciones del Talmud que yo debería de seguir literalmente y cuáles son las secciones del Talmud que no debería de seguir literalmente? Pues esa es la razón que menciono, que el Talmud no es autodidáctico. Hay una cultura, hay una forma de interpretar, de aplicar la ley que es extra talmúdica. Y lo que está pasando es que desgraciadamente muchas personas están leyendo textos y se creen esa es la ley. Pues no lo es. Eso es número uno. El Talmud no dicta la ley judía. Tenemos toda una tradición rabínica de halajá. El Shulchan Aruch no dicta la ley. Hay múltiples opiniones, múltiples formas que diferentes comunidades aplicaron sus leyes. Hay una gran diferencia entre minhagim, las costumbres, y halajot, takanot, decretos. Y uno tiene que conocer completamente la ley antes de pensar que uno sabe cómo interpretarla. Se tiene que considerar múltiples opiniones en la ley. Eso quiere decir que el judaísmo no es una religión simple, es una religión complicada. Esto no le trae mucha alegría a algunas personas. Y tenemos que saber que hay múltiples opiniones que se contradicen, que son tan religiosas como la otra. Vamos. La razón, de acuerdo a Abu Dirham, gran sabio sefardita, Abu Dirham explica que la razón que la borrachera, el tomar, está tan relacionado a la fiesta de Purim es que cuando estamos leyendo el libro de la Megilat Esther, el libro de Esther, podemos ver ahí que todo lo que ocurre, aún los milagros, ocurren
por medio de la tomadera, del alcohol. Esther invita a Hashverosh y a Amán a tomar, y ahí es a donde ella al fin revela su herencia y su miedo de que Amán está al destruir al pueblo entero. En la borrachera, todo está relacionado a la tomadera. Comienza con tomadera, termina con tomadera, está relacionado mucho al tomar. Hay una agádeta. Entonces ahora ya hablamos, antes de entrar a la otra agádeta, ya hablamos y ya la conocemos porque la estamos escuchando en todos los lugares. El tomar en Purim. Ya sabemos que no nos avisan que hay una fuerte tradición que no apoya esta idea de tomadera. Pero acabo de presentarles que verdaderamente hay una tradición que nos dice que sí, que es apropiado tomar en Purim por la razón de que todo lo que ocurrió en la fiesta de Purim, en el libro de Purim, en el libro de Esther, ocurre por medio de la tomadera, de la borrachera, y que está relacionado a la fiesta. Y también citamos aquí una fuente del Talmud, página Megilá, página 7b, que nos dice que es requerido tomar en Purim. Vamos entonces, y estoy cierto de que muchos que me acompañan ya han escuchado esta parte, pero vamos a ver si podemos escuchar otra parte, a elaborar un poquito más y ver otra forma de pensar. El Talmud, en la misma página que nos citan, en la Megilá, tratado de Megilá, Talmud Bavli, página 7b, nos cuenta que Rabba, el gran Taná, Rabba, y Rebbe Zera se juntaron para la seudá de Purim. Para la comida de Purim, la seudá de Purim no es por la noche de Purim, es durante el día de Purim. Entonces, el lunes por la noche, por ejemplo, este año cae Purim el lunes por la noche. La cena de Purim no es el lunes por la noche, es durante el día del martes, la celebración de Purim. Durante la seudá es cuando tradicionalmente se tomaba. Nos dice la Gemara, nos dice el Talmud, una anécdota aquí, una agádeta, que nos dice, por cierto, recuerden siempre que la agádeta no se toma literalmente, son simplemente anécdotas, pero su interés es en enseñarnos y ampliar nuestro entender. Entonces nos dice que Rabba y Rav Zera se juntaron para comer la seudá de Purim. Y Rabba se emborrachó hasta el punto que sacó la espada y degolló, mató a Rav Zera. Le cortó el pescuezo, le cortó el cuello, lo mató durante Purim porque estaba demasiado borracho usando su espada. Me llama la atención que los rabinos en ese tiempo andaban armados. Interesante, ¿eh? Una perspectiva diferente a lo que nos imaginamos eran los grandes tanaítas del Talmud, pues verdaderamente no son lo que aparece, lo que nos pintan hoy en día, de otro tipo de personas. Entonces, se emborracha hasta el punto de que saca la espada y mata, dice entonces la Agádeta, que el próximo día, parece que se le bajó la borrachera, el próximo día, por medio de la oración, resucitó a su amigo. Resucitó a su amigo. Parece que, en mi humilde opinión, no lo cortó tan profundamente como pensó al principio, pero ok, bien. Próximo año, nos dice la Gemara, que el próximo año, en esta Agádeta, nos dice que el próximo año, Rabba volvió a invitar a Rav Zera a que venga a la seudá de Purim. Y Rav Zera le dice, yo no voy a ir a la cena tuya porque uno no puede arriesgarse contando en un milagro. Uno no puede arriesgarse contando en un milagro.
no, para que ocurra 2 veces. Nos llama la atención. Déjeme ampliar un poco sobre esta. ¿Por qué me llama la atención esta idea? Lo que me llama la atención aquí es, número 1, ya mencionamos que son los Tanaim grandes, están comiendo la fiesta de Purim, están en la tomadera, viene de pronto la Guemará, después de decirnos que es un requerimiento emborracharse, viene y nos cuenta de este gran peligro que puede ocurrir al emborracharse y termina la Agadeta diciéndonos la enseñanza de Rav Zera que uno no puede arriesgarse y contar con algún milagro que lo va a salvar. Esa Agadeta, esa anécdota que está en el Talmud, justo al lado del mandamiento, supuesto el idioma que usa la Gemara, esa obligación de tomar, viene a moderar, en mi humilde opinión, y no solamente la mía, pero vamos ahora a listar a otras opiniones halágicas que van a hablar de este tema. Pero esa segunda parte, esa Agadeta, viene a moderar el mandamiento de tomar o la obligación de tomar. En otras palabras, viene a decirnos, tengan cuidado cuando estén tomando para no hacerle daño a otras personas, no pasarse hasta el punto porque no puedes contar en algún milagro, no te puedes arriesgar de acuerdo a la ley judía diciendo, bueno, Dios me va a salvar. El judaísmo, el verdadero judaísmo, no es una religión de fe débil. Cuando yo digo fe débil, estoy hablando de que nosotros tenemos una fe madura. Esto es muy importante. Nos ayuda. Y verdaderamente hemos estado hablando de este tema por toda la terapia, todas las clases. Nosotros tomamos responsabilidad por nuestras acciones y no nos arriesgamos de pronto a hacer algo esperando, bueno, Dios me va a salvar porque yo tengo fe en Él. Eso no es judaísmo, eso es pensar evangélico. En el barco, estuve en el crucero por algunos meses, hablé con una pareja que tenía planeado ir a Israel. Les pregunté, ¿y a dónde ustedes se van a quedar? No, nosotros no sabemos. El Señor va a proveer. No, así no es como funciona la verdadera fe judía. No es el Señor va a proveer. No, no, no. Es nosotros hacemos planes. Nosotros tenemos cuidado. Entonces, tenemos aquí esta idea de tomar, pero cuidado, dicen los jajamín, cuidado, porque el tomar puede causarle daño a otra persona y puedes hacer algo que le haga daño a otro ser humano y que no puedas corregirlo. Puede tomar vidas. Y aunque ahora de pronto la Gemara diga, el Talmud diga que un milagro allí ocurrió y que lo pudo revivir, lo que verdaderamente nos está avisando aquí es que fue expuesto Rava a un gran peligro. Rav Zera a un gran peligro. Cuando uno se sospecha que al tomar, de acuerdo con la ley, cuando uno se sospecha que al tomar uno pudiera causar males prohibidos, uno no debería de tomar, los otros sí pueden. En otras palabras, si uno sabe que uno tiene una propensidad a pelear, a luchar, tal vez a hacer otros pecados sexuales, a perder la cordura, a donde uno empieza verdaderamente a llegar al nivel del cerdo, como mencionamos en el Midrash que estuvimos hablando la semana pasada sobre la viña de Noah. Cuando uno sabe que uno no puede verdaderamente controlarse, o que, por ejemplo, tiene que manejar, o, por ejemplo, tiene que ir al trabajo, o tiene que hacer algo,
pues entonces verdaderamente es prohibido tomar. Cuando una persona sabe que un traguito se vuelven 10 y que 10 se vuelven 20, no puede tomar. Y otras personas que no tienen ese problema, sí pueden tomar. En otras palabras, en la tradición hebrea se reconoce que esto es una decisión personal de las personas y tenemos que entendernos y entender nuestro historial para determinar en qué camino andar. El Bach, uno de los grandes comentaristas halágicos, en la página 695, comentando sobre el Orach Chaim, en la sección Orach Chaim, Camino de la Vida, del Shulchan Aruch, página 695, dice que es literalmente que uno tiene que tomar y no puede, hasta no poder distinguir entre Mordejai y Hamán, pero hay otros Hamim que interpretan que el no poder distinguir se refiere a no poder recitar un poema, literalmente. En otras palabras, ahora vamos a entender la manera que los Hamim interpretan las frases del Talmud que tanto nos celebran que uno tiene el requerimiento de tomar en Purim. Múltiples generaciones de Jajamim, de sabios, interpretan lo que están diciendo. Y lo importante aquí en la terapia de nosotros es que de los Jajamim podemos aprender que las cosas no son tan fáciles. Uno puede interpretarlas en diferentes maneras de acuerdo a la necesidad de la persona. Entonces, hay un poema litúrgico que se vuelve un trabalengua fácil. Entre bendecido es Mordejai y maldecido es Hamán. Y cuando uno toma un poquito, se le pone muy difícil poder recitar ese trabalengua de poema. Entonces, algunos Jajamim dicen que cuando dice que uno debería de tomar suficiente para no poder distinguir entre Mordejai, el bendecido Mordejai y maldecido Hamán, que eso se refiere no a emborracharse tanto que ya no sabe la diferencia, sino emborracharse suficiente de que uno no pueda ni hablar, que uno no pueda decir el trabalengua. Otros, que esto se refiere a tomar un poco más de lo común en Purim, pero para que ese tomar cause sueño. En otras palabras, vamos un momento, otra forma de interpretar esto, es tomar la posición de Maimónides, del Rambam, en la sección de la Megilá, de la Halajá de él, del Mishneh Torah. Capítulo 2, sección 15 del Rambam dice que uno debería de tomar suficiente para dormirse. Y al dormirse, ya uno no puede distinguir entre Mordejai y Hamán, porque estando durmiendo uno no puede distinguirlo. El Ramá, gran rabino de Polonia, de Cracovia, poderoso comentarista en la Halajá, Ashkenazí, página 692, sección 2, comentando sobre Orach Chaim, donde habla de hacer la mitzvah, de hacer este mandamiento. Dice que uno no puede distinguir entre uno y el otro mientras uno está durmiendo. La Mishnah Berurah, que se menciona mucho, seleccionadamente por las redes, también comenta en la página 695, la sección 5, que uno al dormirse cumple este mandamiento o esta idea de no poder distinguir entre Mordejai y Hamán. El Magen Avraham, página 695, interpreta que uno debería tomar lo suficiente
que se confunde al calcular la gematría, la numerología entre Hamán y Mordejai. Ahora, con mis problemas de matemática, yo creo que yo estaría el año entero en esa condición en que yo evito las gematrias. También tenemos la halajá que las mujeres no deberían de tomar durante Purim, y especialmente en público, porque eso sería muy inapropiado. Una opinión que representa muchas más, prohíbe tomar hasta embriagarse totalmente. En otras palabras, sería prohibido, de acuerdo con esta opinión, tomar del total en Purim. Tomar totalmente. En otras palabras, hay algunas opiniones en la halajá que dirían que tienes que tomar. Otras opiniones dirían, bueno, vamos a interpretar qué quiere decir tomar hasta embriagarse al punto de que no sabes la diferencia entre Mordejai y Amán, que eso tenía que estar bien borracho. Segundo, otra opinión dice, bueno, eso quiere decir que si tomo un poquito y me acuesto a dormir, ya yo no sé cómo distinguir. En otras palabras, ya estamos quitándole el mandamiento de tomar, o la idea de tomar. Y ahora viene una opinión también, voy a mencionar una opinión del Baal HaMaor. Ese es el rabino Zecharia Halevi de Girona, el año 1115, nacido en Girona, murió 1180 en Lunel, en Francia, pero gran sefardita. Escribió un libro que se llama Sefer HaMaor, que es un muy importante libro. Él dice que la razón que el Talmud nos menciona lo que ocurrió con Rabba y Rav Zera es para explicarnos que es absolutamente prohibido embriagarse completamente, y que en Purim tampoco uno debería de tomar, explicando que el Talmud, que la Gemara, mencionó lo que ocurrió con Rabba y con Rav Zera para prohibirlo. Entonces, hay múltiples opiniones en la ley relacionadas al tema de tomar. El Rambam en Megillah, como ya mencioné, en Maimónides, en el Mishneh Torah, capítulo 2, en la sección 15 de Megillah, dice que el tomar aún es durante la seudá, no todo el día. El Maharil, en el página 56, y el Aruch HaShulchan, que es uno de los más grandes halajistas durante el periodo de la Mishnah, de la Mishnah Berurah, de el Chofetz Chaim, contemporáneo del Chofetz Chaim, pero más grande halajista, escribe que es una sugerencia tomar, pero no es un mandamiento, no es un requerimiento tomar. Entonces hay múltiples opiniones en la halajá, Sha'arei Teshuvah, escrito por Rav Yonah ben Abraham, que se llama Rabbeinu Yonah de Gerona, en 1233. Si uno sabe, dice en la página 695, comentario sobre el Orach Haim en el Shulchan Aruch, que si uno sabe que uno se va a hacer daño tomando, que uno es prohibido de hacerlo. Lo podemos ver también en el Biur Halajá, página 695, y en el Corbo también mencionando que es prohibido tomar si uno sabe que se va a hacer daño, especialmente en el Sha'arei Teshuvah, que está el rabino Yonah de Girona, explicando que es una prohibición tomar si uno sabe que es dañino para uno. ¿Por qué me molesto en ampliar estos temas relacionados a Purim? Número uno, estamos a vísperas de Purim. Estoy escuchando a personas hablando sobre los temas de emborracharse, y como ya expliqué, no me interesa solamente hablar del tema de Purim, pero del alcoholismo, y el alcoholismo no es lo mismo que el tomar.
personas que no tienen problemas a donde van a perder control de sí mismo, a donde el alcoholismo, el tomar un traguito, no quiere decir que me voy a tomar 25 tragos, pues ahí no hay prohibición. Muchas veces en las mesas de Shabbat, nosotros vemos a personas que toman vino y también toman algún otro trago fuerte de alcohol. No hay prohibición ninguna. Al revés, hablamos la semana pasada de todo tipo de mandamientos y todo tipo de mencionamientos de tomar tragos fuertes, que es parte de la celebración. Pero cuando en la halajá, en el judaísmo, también los hajamim, los sabios, están reconociendo que hay personas que no deberían de tomar totalmente. Y esa es la razón que cité a todos estos grandes sabios que hablan del tema de no tomar en Purim. Y las personas que no pueden tomar en Purim son las personas que pueden perder control. El alcoholismo causa que la persona pierda control. El alcoholismo causa que la persona se vuelva dependiente de una sustancia, en este caso al alcohol, en todas las diferentes variedades que se presentan, para tratar de anestesiarse de las realidades de la vida. El judaísmo no apoya ese tipo de comportamiento. Y lo estamos viendo mucho en muchos de los círculos hasídicos, especialmente en la secta de Chabad, porque en la secta de Chabad hay un pensamiento hasídico. Déjenme explicar antes de hablar de ese tema, que el hasidismo, la teología, el pensamiento de las sectas hasídicas, a veces lo ponen como si fuera Kabbalah, pero hay dos diferentes temas. Uno es Kabbalah y el otro es hasidismo. Y desgraciadamente, personas que no tienen mucha educación y personas que a propósito confunden a los que no tienen mucha educación, presentan el hasidismo como si fuera cabalismo, pero no son iguales. Y una de las áreas a donde no son iguales es la que voy a mencionar. Algunas de las comunidades de Chabad, de hasídicas en general, pero Chabad especialmente, toman la posición, toman la idea de que hay dos sistemas en el cuerpo, en el ser humano. Uno, bueno, no en el ser humano, en el judío. Ellos consideran que los gentiles son separados a los judíos. Nosotros en Kabbalah no estamos de acuerdo con ese tema. Eso es hasidismo basado en el Tanya de Chabad. Toma la posición de que el cuerpo demanda ciertas cosas que pueden ser negativas y que el alma demanda cosas que son positivas. Y entonces toman la posición, toman la idea de que uno debería de tomar para emborrachar al cuerpo, para darle al cuerpo, ocuparlo, para de esa manera liberar al espíritu. Y por esa razón en los Farbrengens, en las reuniones hasídicas, siempre sirven vodka o algún tipo de trago fuerte para de esa manera darle licencia, de acuerdo al pensamiento de ellos, darle licencia al espíritu para que pueda superar al cuerpo. En el pensamiento tradicional judío, nada de eso es necesario. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el alma están unidos, absolutamente unidos. Entonces, no hay la idea pagana griega de que el alma está atrapado en el cuerpo, sino que verdaderamente se expresa el alma por medio del cuerpo. Son unos, absolutamente unos. Entonces, toda esa idea no tiene fuentes en el pensamiento hebreo tradicional, viene de otras fuentes que nosotros no conocemos, pero o sea, obviamente la encontramos en el
pensamiento greco-romano, pero no lo encontramos en la tradición hebrea. Entonces, verdaderamente, la idea es que si es permitido, pues no hay ninguna prohibición. A veces he tenido personas que visitan nuestra sinagoga y de pronto son de origen evangélico y de pronto, el rabino está tomando whisky, se van, mas nunca regresan. Bien, ok, entiendo que hay diferencia de opinión, pero verdaderamente el emborracharse sería prohibido, pero el tomar un trago sería permitido. Y entonces empezamos a complicar la situación, porque hay personas que, como ya mencionamos, que no pueden tomar un trago porque se vuelve 10. Y si se toma 10, pues llega a 20. La idea es mantener control. Y cuando la vida empieza a perder control, entonces tenemos problemas. La definición de una patología en la psicología es cuando un rasgo de personalidad o un problema se vuelve tan problemático que afecta su funcionamiento social, laboral y en relación con los demás. El alcoholismo interrumpe la vida de las personas, los vuelve adictos, prisioneros a una sustancia y requiere una respuesta, una intervención, a veces una intervención fuerte, antes de que se coma la vida entera de la persona. Y como ya hemos hablado, muchas veces ese alcoholismo y drogas en general, las adicciones en general, son respuestas a veces inapropiadas a un vacío que sentimos en nuestra vida. Ese vacío que sentimos en nuestra vida, en lugar de llenarlo de la alegría, de la espiritualidad, de unión con Dios, que es lo que verdaderamente es lo más alto que uno puede disfrutar, en lugar de llenarlo con eso, tomamos un camino fácil por medio de las sustancias, anestesiándonos a las realidades de lo que nosotros sentimos. Por esa razón, en muchas de las intervenciones sobre adicciones, siempre requiere algún tipo de componente que sea de psicoterapia y también de espiritualidad. El movimiento Alcohólicos Anónimos, y nosotros lo vamos a estudiar un poco más en Ezrat Hashem con la ayuda de Dios la semana que viene, tiene fuertes bases en el pensamiento judío, en el pensamiento bíblico. Y uno de los pasos creado por Bill W. Para el movimiento Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y todo tipo de adicciones, son 12 pasos de entendimiento para poder llegar a atender a la situación muy difícil de las adicciones. Y uno de los más importantes pasos, de los 12 pasos que describió Bill W., es el reconocimiento de un poder más allá de nosotros, o sea, Dios, de un poder más allá de nosotros, reconocer que hemos perdido el control sobre esta sustancia y pedirle a ese poder todopoderoso que nos ayude a recuperar control. En nuestra discusión de hoy,
la razón que presenté la otra parte de lo que estamos estudiando. Las opiniones que aún prohíben tomar el Baal HaMaor, Rabbi Yonah, perdón, y otras opiniones que la van moderando. Es que verdaderamente estamos teniendo una conversación sobre el autocontrol, el autoanálisis, el impulso y la motivación para tomar. Si la motivación para tomar es para poder funcionar, bandera roja, aviso, hay cuidado. Si la celebración es un trago, 2 tragos con amigos, parte de la celebración. Si mantenemos el balance, adelante. La mesa de Shabbat, una celebración, adelante. Pero si esa celebración en la mesa de Shabbat quiere decir que cuando llegues de la sinagoga a la casa vas a seguir tomando y vas a perder control y eso va a causar lucha con su pareja o va a causar un problema en el trabajo o social o hasbe shalom, peor todavía, algún tipo de violencia o perder control, es prohibido tomar. Entonces, el judaísmo toma una perspectiva de balance, como en todo lo que hemos estado hablando, toma una perspectiva de balance. Y ese balance requiere, para tener verdadero balance en la vida, no solamente en relación a las adicciones y al alcoholismo y todos los temas que hemos estado hablando, pero también tener balance en todo lo que andamos. Para tener un balance en todo lo que andamos, tenemos que reconocer la presencia de Dios como parte de nuestra vida. Al reconocer la presencia de Dios como parte de nuestra vida, entonces podemos verdaderamente tener balance. El judaísmo no prohíbe el tomar alcohol. Y aún, de pronto en Purim, aparentemente está demandando que tomes alcohol. Pero como siempre, el judaísmo viene y dice, un momento con ese alcohol. No es tan fácil esa idea de ahora voy a tomar y me escapo en la tomadera. Desde el principio del tiempo, ya vimos que Noah trata de escaparse de su sufrimiento y mira lo mal que termina esa situación. El tomar requiere un balance. Hay una diferencia en las prácticas. Aquí viene de pronto otra forma de ampliar el tema. Nosotros vemos por toda la red la costumbre, la orden del Kiddush. Esto va a ser un ejemplo del Kiddush de los viernes por la noche, de la santificación del vino y del pan los viernes por la noche. Y constantemente se nos presenta por toda la red la costumbre más común jaredí de decir el Kiddush, decir la bendición del vino, lavarse las manos de forma ritual, secarse las manos, decir la bendición, Netilat Yadayim, y entonces decir Hamotzi. Pero esa no es la única costumbre. Los judíos, españoles y portugueses, muchos de los practicantes de la verdadera Kabbalah, no la Kabbalah de show y que produce dinero por la red, pero la verdadera Kabbalah, tomamos la idea y también las comunidades ashkenazi alemanas, tomamos la idea de que uno debería de lavarse las manos al Netilat Yadayim antes de hacer el Kiddush, antes de tomar el vino, antes de recitar la bendición del vino, continuar el rito, después de tomar el vino, no hablar, y entonces ir directamente a hacer hamotzi. ¿Para qué? Para unir la bendición del vino
junto con el del pan. Pero es un poco más que eso. Las comunidades que siguen la verdadera Kabbalah, la Kabbalah racionalista, la Kabbalah tradicional, no la brujería que se nos están presentando por las redes. Las comunidades que seguimos esas prácticas, decimos, y esto es importante, que uno debería de purificar sus manos antes de tomar vino. Purificar las manos antes de tomar vino, porque le puede pasar tumá al vino, le puede pasar tumá al vino. ¿Qué pasarle tumá al vino? Lo que verdaderamente está diciendo es que antes de tomar alcohol, uno debería de autoanalizarse. ¿Ustedes han visto la diferencia entre un borracho alegre, un borracho amoroso, un borracho religioso que empieza a predicar, un borracho enojado que quiere luchar, un borracho violento, un borracho que humilla a los demás? ¿Cuál es la diferencia? Pues de acuerdo a la tradición de nosotros, lo que le traes al vino es lo que él produce. Hablamos anteriormente de las tres cosas por las cuales uno puede identificar quién es una persona. Bequiso, becaso, becoso, juego de palabras en el Talmud. Cuando está enojado, se le ve quién es. Quiso, caso, becoso, cuando por medio de su bolsillo, por la forma que gasta su dinero, puede ver sus valores. Becoso, por medio de su copa, cuando se emborracha, se ve quién es esa persona. De acuerdo a esta línea de pensamiento, antes de tomar, uno debería de purificarse. Es decir, purificarse, cambiar su manera de pensar, que voy a tomar, voy a hacer el kiddush para santificar, no para emborracharme, no para el placer de escaparme de las realidades, pero para buscar una manera de tener una conexión diferente, cambiar la forma que pensamos, tener una conexión diferente con Dios. Entonces, el alcohol, lo que tú le traigas, el enojo, la violencia, todo lo demás, la perversión, el morbo, le saca. Pero si traes espiritualidad, amor, compasión, también sale. Ese acercamiento por medio del vino, por medio del alcohol, puede ser algo muy poderoso. Pero como siempre, con mucho cuidado. Hay una opinión que deberíamos de mencionar también. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, entraron al tabernáculo en la Biblia y ofrecieron un fuego extranjero en el tabernáculo y fueron destruidos, fueron quemados por el fuego de Dios en el tabernáculo. De acuerdo a los Jajamim, de acuerdo a una tradición, lo que ocurrió allí fue que ellos se emborracharon, tomaron antes de entrar al servicio divino. ¿Por qué hicieron eso? Porque pensaron que al emborracharse, al alterarse, más fácilmente podían llegar a unirse con Dios. Muchas religiones, todavía hoy en día, pero especialmente en los tiempos antiguos, bíblicos, usaban sustancias, desde marihuana hasta los hongos y aún las ranas y diferentes sustancias, para cambiar su pensar
y al cambiar su pensar por medio de la éxtasis de esos productos, creer que estaban en comunión con Dios o con sus dioses. El judaísmo no demanda eso. El judaísmo prohíbe eso. El judaísmo le pide al ser humano que se acerque a Dios con uso completo de todas sus facultades. Que se acerque a Dios con uso completo de todas sus facultades. Quiere decir que nosotros nos acercamos a Dios usando nuestro intelecto. Claramente pensando. Y una de las maneras más profundas que nosotros nos acercamos a Dios es haciendo exactamente lo que estamos haciendo ahora. Estudiando, aprendiendo, pensando. Y eso requiere un balance intelectual emocional. Al emborracharnos, no podemos verdaderamente estudiar. Recuerdo una vez ver a una persona que estaba tomando en una de estas fiestas jasídicas y el Rebbe en ese Fabrengen está hablando y están muy emocionalmente afectados. Después de la fiesta le pregunté, te vi muy emocionado con lo que estaba diciendo el rabino. ¿Qué dijo? Yo estaba tan borracho que no me acordaba. ¿Cuál es el beneficio de eso? No tiene beneficio ninguno. Al revés, hace mucho daño y le falta el respeto a las palabras de Torá. Le falta el respeto a la palabra de Torá. Yo no soy un apagafiestas, pero tengo que decir que tenemos mucho por hablar. El mito, el pensar incorrecto de que el alcoholismo, las adicciones, las drogas no afectan a las personas religiosas en la comunidad judía, no es cierto. No es cierto. Y el judaísmo en general, en todos los aspectos, requiere una persona alegre de la vida, que tiene balance, que tiene perspectiva, que sabe moderarse y requiere que uno desarrolle disciplina. Disciplina. Antes de convertirse al judaísmo, convertirse a ser un mensch, a ser un caballero, a ser una persona completa, a ser una mujer extraordinaria, correcta. El judaísmo no es solamente espiritualidad de ritos y oraciones. El judaísmo es un camino de desarrollo personal. El judaísmo, con su espiritualidad, todos los aspectos de la vida, lo ayudan a uno a llenar ese vacío que está en el corazón y que nosotros necesitamos como seres humanos acercarnos y rellenar ese sentir. Pero el judaísmo, que es vacío, que no habla de estos temas, que verdaderamente no desarrolla la capacidad humana espiritual, o que simplemente se enfoca en dicharachos, palabritas cabalísticas, que verdaderamente no afectan al carácter de la persona. Las personas pueden estar en eso años y años y años y terminar más vacío de cuando comenzaron. Es nuestra intención en hablar de terapia, desarrollar la capacidad humana dentro de cada persona
porque ese es verdaderamente el mensaje del judaísmo para acercarnos a la presencia divina. Les doy las gracias por escuchar el shiur de hoy. Les recuerdo que cuando nosotros vamos a tomar, decimos lechaim, a la vida, no a la muerte. Que nuestra tomadera sea para vida y no para causar, haz de shalom, Dios nos guarde, algún tipo de daño o algún tipo de muerte espiritual. Shalom Uraja y Hag Sameach, mucha alegría para la fiesta de Purim. Rabino Manny Viñas transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos de la Temet. Terapia número 63, el alcoholismo, las adicciones. Benizrat Hashem, la semana que viene seguimos estudiando más sobre las adicciones. Shalom Uraja.